Muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala asignados al curso de Derecho Procesal Constitucional. Y qué alegre tenerlos por acá, qué alegre volver a tener contacto con ustedes, siempre dentro de pues, las nuevas modalidades que las situaciones que ya sabemos nos han exigido. Estoy viendo que se están comunicando, se están conectando varios compañeros. Siempre voy a tener un poquito un compás relativo de espera, pues siempre hay situaciones normales en las que los compañeros les cuesta conectarse, no tienen el link adecuado, el clásico problema de que entran con correos que no son los correspondientes. Entonces, de esa forma vamos a siempre del entorno del, del curso, sin salirnos de esto, pues vamos a ir tocando unos temas. Tenemos 62 conectados, me alegra mucho y ojalá que sean bastantes. Pues presentándome, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy abogado y notario. Tengo para mí alto honor de ejercer, practicar, desarrollarme dentro de una carrera que me apasiona. Y ustedes que están recibiendo el curso de Derecho Procesal Constitucional, asumiendo de que pues todos son de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues tengo entendido de que al graduarse, con toda seguridad van a recibir 3 títulos. Van a recibir la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, el título de abogado y el título de notario. Son 3. Y cada uno de los 3 títulos, pues los pueden desarrollar de diferente forma. Con solo uno de ellos pueden hacer una muy buena carrera, interesante, vivir dignamente de ella, o pueden hacer uso de solo 2 de los títulos, o en el caso mío, yo sí, pues hago por explotar los 3. Me encanta la docencia. Seguramente tengo muchas cosas por corregir, pero ustedes van a ser los encargados de hacerme ver esas situaciones y pues estamos para hago por explotar los 3. Me encanta la docencia. Seguramente tengo muchas cosas por corregir, pero ustedes van a ser los encargados de hacerme ver esas situaciones y pues estamos para corregirlos. Les repito, voy aclarando el tema en relación a que el único mecanismo de comunicación para este curso es el correo electrónico fg136@urural.edu.gt. Entonces, pues las observaciones que se tengan por ahí, voy a buscar mecanismos porque realmente estar enviando diapositivas, que por supuesto que las comparto, solo que estar enviando diapositivas, eso me hace un desgaste de un tiempo donde yo podría estar resolviendo una duda. Yo prefiero resolver dudas y participaciones o comentarios, que estar enviando, pues el tiempo se desgasta en algo que voy a buscar un mecanismo para que todos tengan acceso. Vamos a buscar algún link en una nube donde todos puedan tener acceso, lo publicamos acá, ustedes se meten y tienen acceso, porque eso es algo que sí lo voy a hacer, porque a veces se da de que el catedrático lo dice y al final de cuentas no lo cumple. Vamos a ver cuántos conectados. 115, excelente. Nos vamos conectando. Bueno, el curso que vamos a recibir es el curso de Derecho Procesal Constitucional, siempre lo vamos a tener. Lo tenemos de 7:15 a 8:45, ¿verdad? Apenas vamos 3 minutos. Entonces, temas importantes o observaciones. Ok, fíjense que tenía un par de tópicos que les quería tocar antes, independientemente de eso, siempre dando en un compás de espera a los compañeros. Bien, él está recibiendo clases en esta modalidad. Él está recibiendo clases en esta modalidad, pues, que de hecho yo también soy alumno de la Universidad Rural de Guatemala en posgrados. Pues no tiene por qué mermar el aprendizaje. Eso va a depender de ustedes. Esto va a depender de ustedes. Entonces, con mucha humildad, aquí su servidor
Y como les digo, tanto como catedrático, pero principalmente como alumno, me voy a permitir darles algunos tips. Si están recibiendo derecho procesal constitucional y como se dice en todas las universidades, ya van por los procesales, que es lo que se denomina ya la realidad de la carrera. Entonces, en esta etapa, asumo yo de entrada de que aparte de estar tomando notas, hay mecanismos para poder, o sea, independientemente de que se graba, que ustedes pueden hacer sus propias grabaciones, tanto de audio o video. Es importante que tengan su cuaderno para tomar notas. Si vamos a recibir derecho procesal constitucional, entonces es, es menester, es requisito sine qua non, voz latina que significa sin lo cual no pueden estar ustedes sin una constitución acá. Debemos de tener una constitución. También necesito que tengan, no ahorita, no se me van ahorita a levantar por lo que estoy diciendo, sino que ahorita estamos en primera clase, pero desde que ustedes saben, si ustedes van a recibir, por ejemplo, también derecho procesal civil y mercantil, su código de derecho procesal civil y mercantil, es lo primero que ustedes deben de tener y tener su material a mano, su cuaderno de notas. Es importante que se hagan de un diccionario jurídico o bien diccionario de la Real Academia. Realmente se utilizan los dos, el específico y el general. Y pues un diccionario jurídico, que es algo que un estudiante de derecho debe tener, pero sabemos que hoy en día es fácil acceder a él en el contexto de tenerlo en línea de forma gratuita. También voy a mencionarles, y quiero ser muy enfático, que no estoy colocándolo como libro de texto obligatorio y que tal vez compañeros que entraron después ya van sobre 170. Va a estar pese. Va a estar alegre esto, qué alegre. Voy a recomendar un libro en el que yo baso algunos conceptos, definiciones, que sí es un alto porcentaje, pero no quiere decir que solo me baso en eso. Se tienen que hacer varias investigaciones, ¿verdad? Entonces es el libro de Derecho Procesal Constitucional. Los autores son tres, pero es conocido por su principal autor, el licenciado Alberto Pereira Orozco, ¿verdad? Es una referencia porque muchas veces me lo preguntan, ¿qué está haciendo así? Y pues yo también me lo pregunto en clases, ¿verdad? Ojo, no es ninguna publicidad, no tengo el honor de conocer al licenciado, al autor, es de Quetzaltenango, pero es un excelente libro y el de Derecho Procesal Constitucional, y está el de Derecho Constitucional y otros. Son muy buenos, entonces sí lleva secuencia de lo que nos exige el programa y algo más. 195 y ya tenemos que dar inicio. Bueno, les decía, vayan tomando notas. Lo que pasa es de que a veces uno recibe clases y hay una cantidad de elementos mientras que recibe la clase que le sirven para entender lo de esa clase, pero no entiende los elementos anteriores. Aquí vamos a hablar sobre derechos fundamentales, constitución, historia de la constitución, procedimientos, amparo, exhibición personal, constitucionalidad de las leyes. Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de una serie y una cantidad de conceptos que muchas veces, porque en su momento no los entendieron, porque muchas veces no se los compartimos los catedráticos, no hubo el tiempo de abarcar los programas, pero créanme que eso sucede, no debe suceder, pero sucede en todas las universidades. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la parte que el alumno debe de sumergirse. Entonces, les pido que esas anotaciones las hagan y ahí es donde viene a ser la parte de su investigación. Si ustedes están en séptimo semestre, asumo yo, o alrededor de ese, ¿verdad? Estamos hablando que están en un cuarto año. Esto significa que este y el otro año se acabó lo que tiene que hacer la universidad por ustedes. Luego ya se quedan para lo que tienen que hacer ustedes de forma individual y por separado. Vamos a platicar sobre el objetivo de clase. Sabemos que el objetivo de clase es conocer la importancia de las garantías constitucionales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a tocar un poco de historia. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mí, para no convertir en esto en una clase aburrida. Tal vez de todas, esta es la que más se va a acercar a eso, pero también tengo un video pequeño, no puedo usar tampoco los videos,
lógicamente dentro del entorno de la clase, para que entendamos una figura de historia. Busquen ustedes por su lado. Yo voy a ir tomando nota, fíjense que lo estoy diciendo el primer día, yo voy a ir tomando nota de aspectos que, si bien es cierto, no están en las diapositivas, pero se han recalcado acá. ¿Por qué? Porque es importante que lo sepan. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Es decir, un estudiante de la universidad, yo tuve el alto honor, es que de verdad a mí me gusta la docencia, de compartir clases por parte de la Universidad Rural de Guatemala, allá en Livingston y Zavala. Y yo siempre les decía, Lecky nos va a dejar sacar la clásica pregunta, las notas, el cuaderno o el libro para el examen. Entonces les decía, si no se les permite eso al estudiante de Mariano Galvez, Universidad de San Carlos, de cualquier otra universidad, si no se les permite por allá, ¿por qué vamos a hacer eso con el pobre estudiante de la Universidad Rural de Guatemala que se encuentra en aquel municipio alejado de la capital? El estudiante de la Universidad Rural de Guatemala es un estudiante con las capacidades de cualquier otro estudiante de cualquier otra universidad, de cualquiera. Comparto bastante con estudiantes de San Carlos y como en todas las universidades hay alumnos muy aplicados, hay alumnos no tan aplicados y hay alumnos que todavía no saben qué están haciendo en las aulas, sea físicas o virtuales. Mis estimados, vamos a entrar, necesito que tomen nota. No soy, créanme, no me considero una persona no sé, de mala fe para evaluar. Me interesa, me gusta que aprendan. Entonces, no lo sé todo, me gusta investigar. Créanme que presentar estas clases implica repasar, estudiar, investigar y actualizarse. Y eso es lo que deseo yo con ustedes. Vamos a tomar muchos temas de actualidad y para poder la próxima semana discutir algunos temas, pues vamos a ir anotando para saber qué es lo que les vamos a dejar. Vamos a conocer la importancia de las garantías constitucionales y vamos a entrar primero. Ojo, también eso es tómenlo como un tip, ¿verdad? Si vamos a estudiar derecho procesal constitucional, o sea, una de las preguntas claves va a ser que me respondan, que sepan explicar qué es el derecho procesal constitucional. Para poder entenderlo tenemos que descomponerlo en sus partes. Eso es un método de investigación, como lo sabemos, ¿verdad? Vamos a descomponerlo en sus partes y así vamos a poder entender. En la carrera ustedes van a tener una cantidad muy, pero muy grande de conceptos, muy grande. Entonces, también es una curiosidad bastante grande. Es una pregunta bastante, pero a mí no se me queda todo eso, ¿verdad? No se me queda. Es bien común esa pregunta. Entonces, pues vamos dando algunos tips. Si vamos a estudiar el derecho procesal constitucional, tenemos que saber qué es el derecho, tenemos que saber qué es el derecho procesal y, por supuesto, después de ello, saber qué es el derecho procesal constitucional. Estamos estudiando el derecho. ¿Qué es el derecho? A estas alturas, yo siempre les pongo el simulacro. Bueno, ustedes van saliendo de las aulas en la universidad, 250 conectados, está bonito el grupo. Vamos, y a ustedes les preguntan en qué semestre están, séptimo, de qué carrera de derecho, hasta hablan un poquito de más, es importante la persona. A ver, cuénteme, digámosle al público, los está entrevistando, ¿qué es derecho? ¿Qué contestan ustedes? Entonces, esta es la parte importante, debemos de saber definir, pero no podemos definir si no entendemos las figuras. Y hay incluso memes, yo siento que a veces afecta, y los memes porque hay una crítica. Dígame un concepto de derecho sin decir que es un conjunto de normas, principios y doctrinas. Ok, hay una cantidad grande de definiciones que debemos dar sin decir estas palabras, pero al final de cuentas, lo que debemos de buscar en esta parte del estudio del derecho es entender. De nada sirve de que ustedes se aprendan como grabadora palabras que muchas veces no entienden, mientras que no debemos de ir. Entonces, si vamos a entender qué es derecho, estamos hablando de derecho en general, lo vamos a tomar como ese, efectivamente, conjunto de normas, principios y doctrinas.
bajo el entendido de que sabemos que son estas. Ok, que regulan la vida humana en sociedad para resolver los conflictos. Tan sencillo como eso. Esto es una definición aceptada, es una definición que podemos entender que son normas aplicables en la sociedad para que esté en armonía. Es decir, si viene una persona y está invadiendo terreno de la otra, pues entonces hay un juicio, y eso se ve en procesal civil, ¿verdad? Que es adecuado donde está amenazando la posesión de la otra persona, es un juicio sumario de interdicto, se interpone la, se interpone la demanda y a final de cuentas hay una orden de juez que pone en su lugar a esa persona, recupera la armonía a través de las normas. Entonces, ese conjunto de normas, principios y doctrinas, lo que están haciendo es regulando la vida de esa persona bajo el entendido que uno estaba abusando de un derecho y la otra persona estaba y la otra persona pues estaba siendo afectada, entonces es el derecho el que lo regresa a su lugar. Y ese es un ejemplo de materia procesal civil. Eh, Estamos ahorita todos, espero yo que los estudiantes de Derecho estén muy a la expectativa de la situación que está sucediendo con un magistrado electo, el, el señor juez Minor Moto. Entonces, espero yo que ustedes estén ahorita. Yo les voy a dejar como una investigación. Ojo, cuando lo estoy haciendo como investigación, esto ahorita no es una entrega de tareas ni nada de eso. Es algo para que ustedes entiendan y llevemos a la realidad lo que está sucediendo ahorita en el acontecer nacional para entender el derecho procesal constitucional. Regresamos. Para entender derecho procesal constitucional, ya dijimos que es derecho. Ahora nos vamos. El derecho per se tiene varias divisiones, pero ahorita nos vamos a basar en lo que es la división de derecho sustantivo y derecho procesal o adjetivo. El derecho sustantivo, para poderlo entender, es ese conjunto de normas, principios y doctrinas que regula un área específica del derecho. Entiéndase, si nos estamos refiriendo en dónde está contenido el derecho sustantivo penal, sustantivo, es decir, solamente el que indica las normas. Esto lo encontramos en el Código Penal. Si decimos cuál es el derecho procesal en materia penal, pues su nombre lo dice, es el Código Procesal Penal. Se llama procesal, procedimental o derecho adjetivo. Entonces, ahí ya llevamos dos. Entendemos que es derecho, entendemos que es derecho procesal, y ahora nos vamos con lo constitucional. No lo vamos a hablar como derecho constitucional, sino que primero tenemos que entender qué es una constitución. Me disculpo, pero la plática pues seca un tanto la garganta y es hora de un suculento café. Ok, entonces tenemos qué es una constitución. ¿Cómo podemos definir qué es una constitución? Y fíjense, por eso les digo, nos tenemos que ir a lo más sencillo para entenderlo. Ya después el léxico jurídico es el que nos va a permitir poder ampliar o afinar esos conceptos, pero los tenemos que tener muy claros. Una constitución, yo me recuerdo, este concepto es de primaria, me imagino que decía ustedes, pues efectivamente hace mucho tiempo, pero decía que es la ley suprema de un Estado. No sé si entendí, para mí Estado era sinónimo de país en ese entonces. Entonces, si estamos diciendo que es la ley suprema de un Estado, la ley que se encuentra en el puesto más importante, más preponderante, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con esto? El derecho establece la Constitución como esa norma, que también es llamada Carta Magna. Ya vamos a entrar a discutir por qué no es correcto denominar, por lo menos para un estudiante de derecho o alguien o un jurista no debe decirle Carta Magna a la Constitución, pero ya lo vamos a explicar por qué, ¿verdad? Entonces, conjunto de normas, la Constitución es la ley suprema de un Estado, pero eso debemos de agregarle algo. La ley suprema de un Estado que regula tres cosas. Debemos de saber qué es lo que regula nuestra Constitución. Ok, nuestra Constitución regula, en primer lugar,
los derechos fundamentales. Del artículo 1 al 46 hay un catálogo de derechos, entendemos, y es fundamental. Y hagamos el ejemplo, en nuestro hogar, ¿cuáles son los servicios fundamentales? Son aquellos sin los cuales pues, no es posible pues, una vida cómoda, normal o en armonía, que dicho sea de paso, hoy en día sabemos que el hecho de no tener servicio o acceso del Internet, pues ya se volvió en algo fundamental, algo muy importante. Entonces, esos son los derechos fundamentales, que de hecho el artículo 44 regula que no solamente se circunscribe a los que están ahí escritos, sino que otros más, lo deja amplio. Primera situación que regula derechos fundamentales. Segunda situación que regula la organización del Estado. ¿Cómo está constituido el Estado? Sabemos que Guatemala es un Estado democrático, republicano y representativo. Eso lo regula nuestra Constitución. Cuando hablamos de que es un Estado democrático, también nos vamos a recordar lo que aprendimos en primaria, ¿verdad? Que es cuando el poder está en manos del pueblo. Okay, esa democracia, es una forma de gobierno. Tenemos también que es republicano. ¿Qué significa que un Estado sea republicano? La característica principal de una república es la división de poderes. Esa división de poderes del libro es El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, que asumo yo que ya lo leímos. Entonces, donde tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Entonces, ahí está cómo está organizado el Estado. Y para esto, porque este tema muchas veces lo digo, pero en este caso estamos hablando de derecho procesal constitucional, y hasta me puedo extender un poquito en eso. Cuando empiezan las múltiples críticas al gobierno de turno, que es relativamente normal, y seamos realistas, muchas veces es justificable, ¿verdad? Muchas veces es justificable. Entonces, ¿cuáles son las peticiones que hacen algunos movimientos? Y dicen que renuncie el presidente, que renuncien todos los diputados, que renuncie toda la Corte Suprema de Justicia. O sea, quieren que realmente el Estado se quede acéfalo, más que el Estado, pues debería el gobierno. Entonces, mi pregunta ante esto es, cuando dicen, ok, que renuncie el presidente, ¿qué es lo que pasa si renuncia el presidente? O sea, recordemos que esto ya sucedió y tenemos antecedentes muy recientes. Vamos a platicar, y son temas que vamos a ir analizando acá, siempre en el marco del análisis del derecho procesal constitucional. La mayoría de ustedes son jóvenes, pero también sé que hay algunos que no son tan jóvenes. De esta cuenta es importante que analicen cuál fue el fenómeno político-jurídico social que se dio con el denominado serranazo. El serranazo ustedes lo van a buscar y van a encontrar que fue como les digo, un movimiento, una intentona, se le denominaba, que se suscitó en 1993 durante el gobierno del ingeniero Jorge Serrano Elías, que quiso absorber. Queda en la historia de Guatemala como el primer y único intento de un gobierno civil. Esto fue posterior porque ya en la denominada época democrática, que quiso absorber los poderes. Él quiso que Guatemala, bueno, no es que no haya querido que Guatemala dejara de ser una república, sin embargo, él lo explica en dos libros interesantes. La guayaba tiene dueño. Interesante su postura, ¿no? Tal vez no la comparto al 100%, pero es interesante su postura de por qué él hizo lo que hizo. Actualmente se encuentra en Panamá. Entonces, si ya no está el presidente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, le estamos otorgando todo el poder al Congreso de la República para que emita ternas y se las coloque al presidente, y de esas ternas es la persona que va a quedar seleccionada como presidente quien va a escoger a su vicepresidente. O sea, hay un procedimiento, pero, o sea, si estamos inconformes con el Ejecutivo y también con el Legislativo, y lo que vamos a hacer es darle el poder, por lo menos debemos de tener la creencia en la democracia de que elegimos a la persona. Yo no voté por él, yo no voté, ok,
muy respetable, pero por lo menos fue un sistema de elección popular lo que eligió una persona, que no haya sido lo más adecuado, está bien. Entonces, de esa cuenta ahí podemos darnos cuenta que ahí están los sistemas. Eso es la organización del Estado. ¿Qué se necesita para ser presidente? Otra situación, ¿por qué hasta las últimas resoluciones, porque todavía pueden haber cambios, todavía pueden haber más instancias? En la elección pasada, la licenciada Suri Maite Ríos no pudo ser candidata porque tiene una causal ahí, y ahí aplica la irretroactividad de la ley, ahí aplican derechos, principios, el análisis es muy bonito, que sin el quizás vamos a analizar un poquito de esa sentencia, qué fue lo que analizó la Corte de Constitucionalidad para poderle vedar ese derecho. Entonces, y por último, ¿qué es lo que los que se están incorporando dirán, ¿qué está hablando este señor? Estamos diciendo, ya vimos que es derecho, ya vimos que es derecho procesal, ahorita vimos que es una constitución, ley suprema de un Estado que regula tres cosas: derechos fundamentales, organización del Estado, y entre la organización del Estado es los tres, ¿cómo se han organizado los tres poderes? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el ejecutivo, pues dice cuáles son los requisitos para ser presidente, cuáles son los requisitos, y qué sucede si renuncia el presidente, qué sucede si se enferma, si renuncia o si lo quita. Luego tenemos el legislativo, todas las situaciones en relación al Congreso, y finalmente el judicial, nuestra Corte Suprema de Justicia, que tiene dos funciones, la administrativa y la judicial. Entonces eso es, ahí tenemos la segunda parte. La tercera parte por la que está compuesta una constitución es por las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son aquellos mecanismos de autoprotección que la misma constitución tiene para defender los derechos inmersos en ella misma. Ejemplo, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son las garantías constitucionales? Son tres. El amparo, que muy de moda en este momento, y como les dije, con el caso del respetable magistrado Maynor Moto, aunque yo creo que salió una resolución que dejó sin efecto el nombramiento de magistrado, no sé, el abogado Maynor Moto. Tenemos el caso de los amparos, tenemos el caso de la exhibición personal, conocida como habeas corpus. Habeas corpus es esa voz latina porque viene del derecho romano, y si vamos a ver un poquito de historia, no podemos ver ninguna especialidad del derecho sin meternos a su historia. Y por último, la constitucionalización de las leyes, ¿verdad? La cual indica que tenemos todos sabemos que tenemos una pirámide elaborada o estructurada por el jurista, filósofo Hans Kelsen, en donde establece que en la parte superior, pues tenemos a las leyes constitucionales, no es solo la Constitución. A veces yo me recuerdo la mnemotecnia o forma o chivo de aprenderme lo que tenía la pirámide de Kelsen, era con las siglas CORI, ¿verdad? C, Constitución, pero yo me lo aprendí como Constitución estudiando, después entendí que eran las leyes constitucionales, la C de Constitución, la O de ordinaria, leyes ordinarias, R reglamentarias y de individualizado, la CORI. Así me lo aprendí. Bueno, ahora bien, teniendo claros esos tres conceptos, pues ya nos sumergimos a lo que es un concepto de lo que es el derecho procesal constitucional. Pues una disciplina o especialidad que se ocupa del estudio de las garantías constitucionales. Ahora me entienden por qué era la importancia de que entendiéramos todo eso que he venido hablando, que estudia las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? El amparo, la exhibición personal y la constitucionalización de las leyes. Es decir, los instrumentos, se recuerdan que les mencioné que las garantías constitucionales son herramientas, son instrumentos normativos de carácter represivo y reparador. Represivo, que son coactivos; reparador, que lo que pretenden es solucionar, volverlas o regresar las situaciones a su estado anterior de no afectación, o ver tomar las medidas para reparar. En ese caso, ¿qué es lo que pretenden? Con el objeto de remover obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas
fundamentales. Y con eso vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿A qué se refiere este pequeño ejemplo? Es en relación a que hace unos cuantos años acá en Guatemala vino un barco denominado barco abortista. Waves of, olas de libertad, olas de, no recuerdo, olas de algo. Era el nombre de este buque. Se aproximó a Guatemala y se sabía que este barco lo que iba a hacer era practicar abortos. Y fíjense que esto que entró en un conclave jurídico, porque bajo la percepción de ellos, al estar fuera de las 12 millas, recordemos que el territorio de Guatemala tiene cierta soberanía y cierta jurisdicción dependiendo qué tan alejado esté de la costa. Entonces, pues 12 millas son de plena soberanía, pero después de las 12 millas, pues ya se restringe un poquito más los derechos de acuerdo a la Convemar, la Convención de los Derechos del Mar. De esa cuenta, ellos estaban a 12 millas, pero atracaron y lo que pretendían era sacar personas para practicar abortos. Ok. Esto es, ojo con esto, cuando vayamos a hacer análisis de este tipo, demando de ustedes críticas, juicios, pensamientos y o análisis eminentemente jurídicos. No podemos entrar a discutir dogmas de otro tipo. Cuando hablamos de dogmas religiosos y mucho menos ideológicos. Yo sé que si hablamos del tema de aborto, entra dogmas. Si hablamos de la situación del abogado Minor Moto, pues entran situaciones ideológicas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dejar eso a un lado, vamos a hacer un análisis jurídico de las situaciones. Entonces estamos viendo en el caso de este barco abortista, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se veía la amenaza a un derecho fundamental. ¿Qué derecho fundamental estaba en riesgo ahí? El derecho fundamental de la vida. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala garantiza la vida desde su concepción. De tal cuenta no puede estar aprobado el aborto en Guatemala, y de esa cuenta, mientras que no haya un cambio a eso, que dudo mucho yo que se dé, pues no se pueden legalizar ese tipo de acciones. Entonces había el peligro, estaba amenazado el derecho de la vida. Entonces, ¿qué fue lo que se solicitó? Se realizó, se activó un instrumento de carácter represivo y reparador para remover el obstáculo para el cumplimiento de una norma fundamental que es la vida. ¿Y cómo lo vamos a proteger? A través de un amparo que ordenó no permitir el ingreso y no practicar estas actividades a este barco abortista. De este tema, pues ya como la otra semana, la semana 2, vamos a ver un tema más puntual del amparo. Ahí nos vamos a percatar. Vamos a entrar más de lleno a analizar este caso. Entonces aquí solo lo que queremos es hacer el ejemplo de cómo se activa esto, ¿verdad? Cuando las mismas han sido violadas. Aquí no habían sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre de su alcance o su contenido, para decirlo en palabras carnetulianas. ¿Qué son palabras carnetulianas? De Carneluti, un autor. Son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Hoy en día, el tema de los amparos. Vamos a continuar, que se nos está yendo el tiempo, o se me está yendo el tiempo. Esta clase tiene para avanzar mucho. Otra pequeña definición. Rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales. ¿Cuáles son esas vías? Hay 3. Son vías procesales, son instrumentos o son herramientas de las cuales se protege la supremacía de la Constitución, tema que vamos a ver también, dando eficacia real a sus normas, garantizando así el fin de la justicia constitucional. Ojo con esto, ojo con esto. Tenemos que entender el concepto supremacía constitucional y tenemos que entender lo que es la justicia constitucional, que no es otro que limitar el poder del Estado, ya que él mismo, como todo poder, tiende a extralimitarse. Con respecto a las normas fundamentales, debemos de entender cuáles son, pero más que dar un concepto aquí necesitamos entenderlas. Y juega un papel preponderante dentro del marco de la teoría pura del derecho.
es un papel esencial y dentro de esta inducción de una norma precediendo al objetivo de conocimiento, este objetivo adquiere su carácter normativo. No me voy a poner a leer esto, sino que debemos de entender acá a qué se refiere con estas normas fundamentales. ¿Es lo mismo normas fundamentales que derechos fundamentales? Se los dejo. Yo sé pero por favor, cuando los digo así, investiguen un poquito, ¿verdad? Porque cuando hago este tipo de preguntas, me viene el correo, lee que al final, ¿cuál es la diferencia? Ok, sí, por supuesto que lo vamos a aclarar, pero necesitamos investigar un poquito. Seguimos. Vamos a empezar con la evolución histórica. ¿Ustedes creen que estas figuras existen desde la época moderna? Vamos a hablar de Guatemala. ¿Será que esto sucedió a partir de la última constitución, de la constitución del 84 por la Asamblea Nacional Constituyente? No, no es así. Esto viene desde época de los griegos y de los romanos. Pues sin lugar a dudas, en los tiempos pasados no es que hubieran así unas garantías per se, ¿verdad? Recordemos que había esclavitud, recordemos que había pena de muerte. Pues en estos tiempos no habían estados. Todavía no se estaban organizadas, eso estaban las ciudades-estados, por lo que no podemos hablar tampoco de la existencia de autoridades. En cuanto a los estados orientales, aunque ya existían autoridades, pues no se les reconocía a los gobernados derechos subjetivos o garantías constitucionales, ¿verdad? Entonces, no existían por sí, pero se empezaban a formar. Pues realmente la humanidad está organizándose a través de estas grandes civilizaciones. El derecho procesal constitucional como disciplina surge cuando se crean en Europa los tribunales constitucionales. Ojo, aquí nos echamos un gran salto, ¿verdad? Los tribunales constitucionales de Austria. ¿Quién participó ahí? Yo sé que le suena el apellido, ¿verdad? Dentro de las personas que no solo ayudaron a la creación, formulación, diseño, la idea per se, sino que también formó parte de una de las magistraturas, que es Hans Kelsen, a los que se otorga de jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente para decidir conflictos constitucionales. Fíjense que nos fuimos. Al principio no había nada y luego ya el derecho procesal constitucional surge o inicia con los tribunales constitucionales en Europa, propiamente en Austria. Fíjense pues. Tercera vez que repito eso porque es importante. ¿Dónde surgen el derecho procesal constitucional a nivel universal? Pues en los tribunales constitucionales de Europa. Dentro de esto tenemos dos formas en las que se analiza la evolución histórica del derecho procesal y constitucional, pero tiene dos formas de analizarlo. Como fenómeno histórico social y como un estudio científico. Como fenómeno histórico social, comprende el análisis de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos o de los altos ordenamientos, así como las jurisdicciones y órganos que conocían estos mecanismos durante las diferentes épocas. Dentro de estos se estudian los medios de defensa, las garantías, los personajes, la jurisdicción, la competencia. Ese es un análisis histórico social. Pero también tenemos, por otro lado, el estudio científico puramente, ¿verdad? Uno, como evento social, ¿verdad? ¿Qué podemos, y por eso les decía, en Guatemala, qué podemos analizar como eventos sociales que marcaron el mundo del derecho guatemalteco, la revolución del 44? ¿Qué productos tenemos de la revolución del 44 hasta hoy en día? Pues, entre otros, el Código de Trabajo, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y empezó la libertad de prensa en Guatemala, bueno, una cantidad, como en el 44, después de la revolución del 44, el que quedó fue el doctor Juan José Arevalo Bermejo, y venía recién venido de hacer su doctorado en Argentina en humanidades. Entonces él vino a implicar una gran cantidad, a apostar mucho por la educación. Ok, como el aspecto científico, como ciencia del derecho constitucional, o si se prefiere dogmática, que es un dogma, es una verdad irrefutable del derecho procesal constitucional, se adquiere relevancia a partir de la creación de los tribunales constitucionales europeos, especialmente esta Corte de Constitucionalidad de Austria de 1920 y
a partir de la influencia de Hans Kelsen en 1928. Se crearon en 1920 y en el 28 él entró a ser magistrado. Regresamos a la antigüedad, nos fuimos un poquito, ¿verdad? Primero diciendo que casi no había nada y ahorita vamos más específicos, nos venimos acá al desarrollo de los tribunales constitucionales, pero vamos a ver en Grecia. El precedente de Atenas de superioridad y rigidez de las normas, con respecto a esto tenemos al nomos y el cefisma. Estos dos aspectos son muy importantes, el nomos y el cefisma. En el caso del nomos, que era una especie de ley constitucional que debía ser respetada, y el cefisma, pues eso era una especie de ley o norma inferior. En este caso, ¿quién se debía ajustar a quién? Pues el cefisma debía ajustarse al nomos. Este es dentro de las herramientas o instrumentos de protección en la Constitución. ¿Cuál es la figura de hoy en día? Pues se recuerdan que les dije que hay 3 garantías constitucionales que son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Esto es lo que hace referencia a la constitucionalidad de las leyes, de tal forma que una norma inferior no puede tergiversar una norma superior, en este caso la norma constitucional. Este antecedente es un antecedente bastante importante. Esto es en Grecia. Imagínense desde qué fecha se sabía que no se contradice lo que regula la Constitución. De esta cuenta, les pongo un ejemplo. Si resulta que quieren despenalizar el aborto en Guatemala y de repente pues le quitan el tipo penal del tema del aborto, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que se va a autorizar. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala se organiza para proteger la vida humana desde su concepción. O sea, hay que ser mucho más que eso. No se puede contradecir la Constitución. Con respecto al derecho romano, se puede citar el interdicto pretoriano de Oini Libero exhibiendo, es un mecanismo de defensa de los hombres libres. ¿Antecedente de qué es esto? De la exhibición personal ante los hombres que eran detenidos con dolo o de forma arbitraria, porque se les venía en gana a estas personas. En la República Romana, recordemos que Roma tuvo 3 etapas diferentes. Una de esas es la República. Aquí se creó un tribunalado de la plebe por una demanda y conquista de los plebeyos a manera de contrapoder de los cónsules. Era un sistema o mecanismo ya de control. Son formas como en la antigüedad se fueron insertando una serie de mecanismos de protección para el pueblo. Vamos ahora con lo que es la edad moderna. Siempre tenemos algunos antecedentes. Se ha considerado el Habeas Corpus Amendment del 28 de mayo de 1679 con 18 preceptos. ¿De dónde se origina este antecedente? Como el primer ordenamiento detallado que regula un proceso constitucional. Esa es la importancia de eso. Pues si bien existió desde 1215 la Carta Magna y la ley inglesa de 1640. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque recuerdan ustedes, voy a beber agua. Recordarán ustedes que les dije que es incorrecto denominarle Carta Magna a nuestra Constitución. Fíjense que eso honor a quien honor merece. Eso lo recibí en una clase en maestría. Me lo explicó el doctor Mario García Velázquez, jurista, periodista, ya hoy día pues, político guatemalteco, al cual respeto y admiro mucho. Pues algunos no comparten, algunos no saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero seguramente sus padres saben quién es, porque ha sido candidato presidencial en 2 ocasiones, la última un tanto controversial. Pero realmente en una de sus clases magistrales, ¿verdad? Realmente las clases de él muy, muy atinados, un doctor en la materia indicaba una explicación sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a 1215 en Inglaterra, y aquí había un rey que se llamaba Juan Sin Tierra. ¿Por qué se llama Juan Sin Tierra? Porque no tenía tanta tierra como el hermano, ¿va? Porque se dice sin tierra, uno entiende que no tiene tierra, pero sí tenía sus castillitos, ¿va? Y sus parcelitas. Y tenía su reinado. El otro hermano, pues sí tenía. Y entonces venía este Juan Sin Tierra y realmente él
infringían una cantidad de abusos en contra de la población, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando un gobierno presiona mucho a su población, lógicamente tiene malos resultados, pero si aparte presiona mucho a sus nobles, a los pudientes, que se metió con ellos, ahí sí se metió en serios problemas. Entonces fueron los nobles de la tierra, del lugar donde estaba Juan Sin Tierra, los que le presentaron un petitorio de derechos. Entonces se alzaron y le dijeron, ok Juan, no tienes que darle cumplimiento a esto. ¿Qué era eso? No podía arrestar a una persona. Búsquenlo por favor el contenido de la Carta Magna de 1215 y se darán cuenta que hoy en día siguen vigentes esos derechos que se establecieron. Por eso es un antecedente. Fue tal el grado de su impacto a nivel universal que hoy en día se le denomina Constitución a cualquier conjunto de derechos supremos de un Estado. Pero Carta Magna en ese momento, por eso les digo, era una carta al magnánimo. ¿Por qué magnánimo? Porque en ese entonces les recuerdo que el rey era un representante de Dios en la tierra, se le da un poder sobrenatural. Por eso es que él disponía de la vida de personas, hacía decretos, pues le gustaba alguna cortesana, alguna doncella, aunque estuviera casado, pues mandaba o arrestaba al esposo o lo mandaba a la guerra, situaciones de ese tipo, ¿verdad? Por eso es incorrecto. Sin embargo, hay libros que denominan la Carta Magna de Guatemala y hay algunos alumnos que están en su época de preparación para entrar a la Facultad de Derecho de San Carlos y dentro de ese librito que dan, ahí se le denominan Carta Magna. Entonces, a sabiendas de que si le preguntan en un examen de la fase pública o privada, mire, dígame, regúleme algo de la Constitución y un alumno se refiere como Carta Magna, lo van a corregir. Bueno, y tenemos la ley inglesa de 1640, tenemos otras figuras como el justicia mayor que apareció en el siglo XII y tuvo su esplendor entre 1436 y 1520. Ojo, no me interesa tanto, nos va a preguntar fechas, no soy tanto de fechas. Ahora, la Carta Magna de 1215 es algo que sí lo deben de saber y entender. Tenemos la figura del justiciazgo para comprender a la justicia y sus lugartenientes. Son antecedentes, no se me van a asustar con este tema, porque les voy a decir qué es la parte importante realmente de esto. Vamos a la edad contemporánea. Ok, con lo que respecta a la edad contemporánea, en este periodo se desarrollan las constituciones escritas, porque había constituciones que no eran escritas. Las ideas de John Locke y Montesquieu sobre la división de poderes, ya hablamos algo de eso, ¿verdad? Y de la división del poder se encuentran acogida y sirven para el establecimiento de los derechos fundamentales y la limitación del poder en el constitucionalismo contemporáneo. Vean, pues, de esta cuenta, ustedes hay ciertos libros que todo estudiante de derecho debe de leer, ciertos libros que todo estudiante debe de leer, El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu, el libro de John Locke, y Leviathan o Leviathan, y hay una gran cantidad de libros que se deben de leer. Pues como les digo, aquí estamos para hacer un tanto más, hay que aprovechar la tecnología a favor, pues no se les da mucho la lectura, que en derecho lo hay inconcebible, pero pues busquen algún resumen como audiolibro de estos para poder entender estas figuras, que es de mucha importancia. Luego nos vamos desde esto y cómo se analiza el constitucionalismo moderno contemporáneo y se consagra el principio de supremacía constitucional en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, constitución vigente hasta hoy en día y que es el precedente principal del constitucionalismo en América Latina y Guatemala no es la excepción a eso. Entonces, hay muchas cosas que le podemos criticar a los estadounidenses, pero algo que es muy difícil de criticar, no es que sea perfecta, pero sí realmente nos vino a sentar un precedente muy interesante, es su sistema constitucional. Su sistema constitucional es muy, muy bueno, tiene
El sistema de electores, pues en las elecciones, pues para nosotros es muy cuestionable, pero a final de cuentas también lo tenemos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, para elegir a su decano, pues tiene un sistema de electores, es decir, los votantes elijan a los electores y los electores eligen a la persona que va a quedar como, más o menos es así dentro de lo que, de lo que es. Y, por cierto, no soy graduado en la Universidad de San Carlos, sí tengo mucha comunicación, pero no soy graduado ahí. Ok, seguimos. Aquí venimos a tocar un tema importante. Aquí nos va, como ya estamos sobre la mitad de la clase, tenemos punto de inflexión del fenómeno histórico-social en la dimensión contemporánea. Ubica el caso paradigmático Marbury versus Madison, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 24 de febrero de 1803 por el Chief Justice Marshall y especialmente a través de la repercusión de la Judicial Review de la legislación a nivel mundial. Entonces, para poder entender un poquito este caso, Marbury versus Madison, y tengo un video pequeñito, ¿verdad? 5 o 6 minutos que vamos a colocar. Por favor, necesito que por su lado, por su cuenta, o lean o investiguen o vean videos. Hay suficiente material sobre el caso Marbury versus Madison. Es un precedente del derecho constitucional que no lo podemos dejar por un lado. Entonces vamos a desconectar la presentación y vamos a activar, esperando que se pueda. Ok, esperemos que... La supremacía de la Constitución. El caso de Marbury versus Madison. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos, de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury versus Madison, con el voto del juez John Marshall, en el año de 1803, siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En el año de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante ese mismo año, Thomas Jefferson toma posesión de la presidencia de dicho país. Cuando Marshall toma posesión como presidente en la Corte Suprema, el Poder Judicial en Estados Unidos era la rama de gobierno menos respetada y la más débil, además de que el presidente de los Estados Unidos pertenecía al partido contrario al del juez, ocasionando una relación complicada entre ellos. El caso comienza cuando a pocos días de que Jefferson tomara posesión de la presidencia, el presidente en curso, Adams, realiza el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en los distritos de Columbia y Alexandria. Ante esto, el Senado realizó las ratificaciones correspondientes el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. Para ese entonces, Marshall también se desempeñaba como secretario de Estado y era él quien debía sellar los nombramientos y enviarlos a sus titulares. Ante la premura de la solicitud, no pudo concluir con esta, dejándola en manos del nuevo secretario de Estado, James Madison, quien se negó a sellar y entregar los nombramientos faltantes. Para 1802, la situación no se había resuelto y además el Senado decide modificar la ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury es uno de los jueces que había sido nombrado por el presidente Adams y ratificado por el Senado,
pero no recibió su nombramiento. Ante ello, él demandó a Madison como responsable de mandarle su nombramiento y en el carácter de secretario de Estado, pidiendo una orden de mandamus para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar su nombramiento. El 24 de febrero de 1803, Marshall da a conocer el veredicto a nombre de la Suprema Corte, el cual expone mediante 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene el promovente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expide la Corte? Bajo dichas preguntas, y considerando que por un lado, en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, se menciona que la Suprema Corte tiene la jurisdicción para intervenir en casos surgidos de cualquier tribunal, mientras que por otro la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 3, sección 2, indica que la Suprema Corte tiene jurisdicción únicamente en casos que provengan de tribunales inferiores, lo que significaba que, para el presente caso, la Corte no tenía ninguna jurisdicción, ya que éste había surgido directamente de la Corte misma, por lo que Marshall concluye que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 es inconstitucional y establece lo siguiente. 1. La Constitución representa la ley suprema de una nación, que limita los poderes. 2. Una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecerla. 3. La obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. 4. En casos donde una ley ordinaria del Legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. De esta manera se crean las bases de la supremacía de la Constitución y de las obligaciones de un juez. ¿Cuál es la importancia de la supremacía constitucional para el derecho constitucional? Parte esencial del derecho constitucional es el análisis, reflexión y comprensión de la Constitución como texto fundamental de un sistema jurídico. Así, una de las características principales de esta es ser considerada como la norma suprema, la ley de leyes o Carta Magna. Esto último en recuerdo de la Carta Magna inglesa de 1215, que otorgó de manera pionera derechos a los ciudadanos ingleses que debían ser respetados inclusive por el monarca. Así, la Constitución da consistencia a cualquier sistema jurídico concreto, pues es la base de la estructura del Estado. Así lo exponen distinguidos tratadistas internacionales como Giorgio Vidal y Raymond Quer de Marber en Francia, Manuel García Pelayo Alonso y Gregorio Peces Barba en España, al igual que Germán Vidart Campos y Segundo Linares Quintana en Argentina. Igualmente en México, los clásicos de esta materia de los que destacan Don Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, José Gamas Torruco, Jorge Carpizo y Enrique Sánchez Bringas, entre otros, al disertar con amplitud sobre el valor supremo de la Constitución. Muy bien, mis estimados. Pues una forma de ejemplificar mejor el tema de lo que sucedió acá. ¿Qué le encuentran ustedes de parecido a que algunos quieran que llegue a la Corte Suprema y otros no quieren que llegue? Esto es un caso de 1803. Nos encontramos en el año 2020 y tenemos una situación muy parecida en Guatemala, lo que está sucediendo con el juez Moto. Les quiero suplicar varias cosas. Uno, porque ahorita empezamos la clase con muy pocas personas, ahorita tenemos alrededor de 345 conectados y estamos un poquito más de la mitad de la clase. Les repito, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, estoy haciendo un breve intermedio, ¿verdad? Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy abogado litigante, estamos en el curso de Derecho Procesal Constitucional. ¿Qué más hemos dicho? Que necesitamos tener para estas clases la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que el libro guía, que no implica que ustedes tengan que comprarlo, si hay forma de adquirirlo, está bien, es recomendable, tienen que ir haciéndose de sus libros. Si tengan otro libro de Derecho Procesal Constitucional, pues es bueno. Si lo pueden adquirir por algún medio que no afecte derechos de autor de los colegas, tanto nacionales como internacionales, o el mecanismo que ustedes lo quieran adquirir, es importante que lo tengan, ¿verdad? Yo estoy utilizando el de el licenciado Alberto Pereira Orozco, ¿verdad?
un muy buen jurista, muy buen autor de Quetzaltenango, ¿verdad? Que lo bonito es que aquí lo aplica a lo nacional. Pues aquí pudimos ver qué es lo que sucedió con el caso Marbury versus Madison, y de esto nos vamos a tomar las siguientes preguntas que me parece. Hablamos sobre qué es la justicia constitucional, cómo surge esta justicia constitucional, hace referencia a la Revolución Francesa y a la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso Marbury versus Madison? ¿Qué sucedió? O sea, y hubo un traslape de gobiernos, ya habían sido seleccionados, cuando viene el nuevo gobierno no quiere que se cumplan, entonces ahí es donde se dice que Estado constitucional de derecho es aquel Estado en donde gobernantes y gobernados están regulados por las leyes del país. En Guatemala tenemos apenas del año 2015 para acá, empieza a darse el caso de que altos funcionarios de gobierno pues son encarcelados, ¿verdad? Independientemente de que este tipo de situaciones es celebrado por algunas partes de la población, no, yo no comparto algunas de estas opiniones. No es que no pretenda que si es que cometieron algún tipo de ilícito no lo paguen, sino que realmente eso no recupera muchas situaciones en el Estado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué fue lo que sucedió? Importante analizar las tres preguntas, muy importante analizar las tres preguntas que se realizan dentro del análisis del juez Marshall, ¿verdad? Y ¿cuál es el aspecto que se analiza de esta justicia de la supremacía constitucional? ¿Qué objetivo tiene? Vamos a continuar. Ok, dentro de mencionamos algunos autores, ¿verdad? De la edad contemporánea. Ferrer MacGregor se le considera como el fundador del derecho procesal constitucional. Debate Schmidt-Kelsen, referido a quién debe ser el guardián de la Constitución. Recientemente acaba de fallecer, hace como, ¿qué? No más de 10 días. Fix Zamudio, un autor de derecho procesal constitucional, pero realmente hasta dentro del estudio del derecho procesal constitucional en maestría fue que analicé la importancia de los aportes de Fix Zamudio y realmente fue una gran pérdida. Vamos ahorita los siguientes minutos a platicar un tanto de lo que es la protección constitucional. Les repito que dentro de los mecanismos, ¿verdad? El correo asignado a pues es el mecanismo de comunicación. Y yo para la siguiente clase, pues yo ya voy a tenerles lugares donde les puedo hacer llegar las presentaciones. Yo sé que quieren las presentaciones, con mucho gusto se las voy a hacer llegar. Es importante, es bastante importante, por favor, que entiendan que no está autorizado ni aprobado los chats, que en mi calidad de catedrático esté dentro de eso. Es una instrucción de la universidad. Todavía anoche pregunté, sigue siendo el mismo, únicamente por correo, y así lo vamos a hacer. Sé que puede dificultar, pero se van a dar cuenta de que sí contesto los correos, ¿verdad? Sí los contesto. Por eso evitemos de momento que me saturen en mi bandeja de correo con, mire, las diapositivas. Eso me hace un desgaste de algo que solo voy a subir un link. Miren, en este link ustedes pueden descargar las diapositivas y no pasa nada. Entonces eso me da más para dedicarme a responder preguntas, opiniones, algo que no hayan entendido de la clase y situaciones de ese tipo. ¿Cómo se protege la Constitución? ¿Cuáles son esos mecanismos de protección de la Constitución? Ok. Los mecanismos de control de la Constitución tenemos los siguientes. Tenemos los políticos, los económicos y hacendarios, los sociales y los jurídicos. Y vamos a analizar cada uno de estos. Cuando estamos hablando de los mecanismos de protección políticos, la primera. Vamos a ver si tengo por acá el libro. No es este. Este libro es bien interesante, pero este ya va un poquito más adelante. Este libro se llama Diálogos en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo, ¿verdad? El autor del Príncipe y el autor de
Ojo, el príncipe de Maquiavelo, no estamos hablando del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Tenemos la división de poderes como un mecanismo de protección. Recordemos el tema del veto presidencial, recordemos el tema de la interpelación al Ejecutivo, el voto de desconfianza para algunos ministros de gobierno. Ahí podemos entender cómo son formas en las que el gobierno se ejerce este tipo de controles. Tenemos controles intraorgánicos e interorgánicos. El procedimiento legislativo, el referendo ministerial, la organización del Poder Judicial, el veto presidencial y la interpelación ministerial. El tema de las interpelaciones, pues yo creo que lo vemos bastante seguido. Últimamente creo que no está tan pesado, no está tan fuerte como otros años. Otros años se han puesto bastante intensos con esas interpelaciones hasta el punto de que el señor ministro no puede desarrollar sus labores porque se la pasa un mes en interpelaciones, ¿verdad? Y hay de aquel que falte, ¿verdad? Porque la ley lo obliga a cumplir en un aspecto, pero sí ha de ser un desgaste para un funcionario y pues para permanecer tanto tiempo ahí. Es un derecho, ¿verdad? Pero el hecho de que sea un derecho no implica que se pueda abusar de ese derecho. De que se puede hacer, pues, pero deberían de ser un poquito más conscientes y lo terminan realizando en una especie de linchamientos políticos. En eso he visto que se convierten las interpelaciones y lo que solucionan en la mayoría de casos es muy poco, ¿verdad? Salvo otras raras excepciones, pero lo que se conoce de eso es muy poco. También vamos a ver, yo me voy a ingeniar para la otra semana, tengo que buscar algún mecanismo que me permita estar en esta computadora. El asunto es que si en esta computadora, en este momento, yo, que así lo hacía antes, entraba de una vez a los correos e iba resolviendo las dudas en directo, eso hacía que se cerrara la cámara, la pantalla, se tomaba como que yo lo estaba apagando. De hecho, me llamaron la atención, pero ellos mismos cuando vieron los videos se percataron de que era, usted entra a los correos, sí, para respondernos. O sea, está bien, pero no lo haga porque de esa forma se corta la señal de la cámara. Tenemos los económicos y hacendarios, y ahí entramos en el mejor ejemplo de todos, Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la Contraloría General? ¿Y cómo lo hacen? Pues no, al hablar de hacendarios, pues estamos hablando de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos los sociales. Se recuerdan de las marchas de 2015 que la gente aduce que fue lo que sacó del gobierno al general Otto Pérez Molina y anteriormente de eso a Roxana Valdetti. Yo tengo mi opinión respecto a eso. Pues fueron unas marchas cívicas muy interesantes, muy importantes, y pues no pude ir, ¿verdad? Por situaciones laborales. Tal vez seguramente hubiera ido. Me parecían muy adecuadas estas marchas ciudadanas, pues porque no era el clásico manifestación de traídos, a personas que meten en camiones, les dan una cantidad ínfima de dinero, una refacción, y con eso se los traen, y para ellos es un paseo debido a la situación económica tan paupérrima de estas personas. Es complicado. Pero realmente lo que sucedió en el fenómeno de 2015 con la salida de Otto Pérez Molina, pues tiene muchos efectos. Algunos se lo aducen a la denominada CICIG, y como les digo, aquí se respeta el criterio de todos. En el caso mío, como abogado litigante, sí pude ver los desmanes de abogados de esa comisión, violaciones a garantías procesales penales de una forma atroz, pero es que eso permitió, ok, lo respeto, y también soy guatemalteco, también creo que fue bueno lo que pasó, pero no por eso vamos a traer una institución que venga a cometer ese tipo de desmanes. Y para eso les pongo el caso de que cuánto tiempo pasaron presos los hermanos Valdés Pais, y me hago referencia al caso porque es un caso que nadie lo menciona, y ese es uno de ellos. Pero ese es un caso aislado, pero pasó. Y hay una premisa en derecho, especialmente en derecho penal, que indica que es preferible un culpable en la calle que un inocente encerrado. Esas personas estuvieron encerrados más de 7 años,
Y después, no pasa nada, perdón, excuse-moi, fue una pequeña equivocación, ¿verdad? Hay que analizar más del tema, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero realmente ahí es donde decía yo que hubo un momento en el que se percibía cierto tipo de temor de parte de los juzgadores de actuar en contra de esta comisión, ¿verdad? Por el poder que fue tomando, porque si actuaban en contra de la comisión, eran jueces de la impunidad, les denominaban. Y todavía viene derivado de eso, pues lo que está sucediendo actualmente con el abogado Minor Moto. Entonces tenemos el tema de los régimen constitucional de los partidos políticos y tenemos los temas sociales, las manifestaciones, ¿verdad? Yo me muevo entre la torre de tribunales y la parte trasera del palacio. Ahí tengo mi área de injerencia, el edificio Lucky, tribunales, está el juzgado. Zona 1 todavía hay bastantes juzgados y a veces me movilizo sobre la octava avenida dirigiéndome a la oficina y ahí está un personaje, no lo apoyo para nada, no me agrada para nada, pero al final de cuentas es una expresión del sentir nacional, la denomina, no sé el nombre de ella, pero así se hace conocer ella como la denominada pirulina, ¿verdad? Haciendo sus manifestaciones. Esta semana pues fue a pedir auxilio al bufete popular de la Universidad de San Carlos, pues es respetable, pero todo eso entra dentro de los sistemas de control, fíjense, hasta estas manifestaciones. Y por último tenemos lo que son ya lo que la propia Constitución regula. El sistema de protección, por ejemplo, ¿y será que se puede lanzar nuevamente el señor Jimmy Morales a la presidencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues la Constitución no lo permite. ¿Quién haya sido? Pero de corrido, ahí quieren hacer una su interpretación, ¿no? El que ya gobernó ya no puede volver a gobernar de esta forma. Y vamos a analizar estos temas ahora. Ok. Toda constitución democrática debe, en materia de protección de los derechos fundamentales, cumplir una doble función. ¿Cuáles son estas funciones que tiene? Por un lado, y proclama los derechos de los hombres y ciudadanos, del artículo 1 al 46, con el que lo mencionamos, ¿verdad? Es decir, formula ese listado, ese catálogo de derechos, pero no se circunscribe a este. O sea, no quiere decir que solamente esos y no más. Hay muchos más derechos que no están en la Constitución que deben ser tomados en cuenta. Y por otro lado, la forma en mecanismos en los que va a garantizar esos derechos proclamados. Si estuviera en clase, yo ahorita diría, mire, le doy X cantidad de puntos. El segundo lugar, cuando dice garantizar estos derechos proclamados, mi pregunta sería, ¿y cuáles son? ¿A qué nos referimos? Pues aquí la respuesta, en uno, ¿cómo se definen? Se definen como garantías constitucionales. ¿Y cuáles son esas? Amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes, ¿verdad? Una pregunta muy viable, muy interesante, que espero que lo logremos entender. De eso se trata, que vayamos entendiendo esto. Pues vamos a seguir avanzando, ya van quedando pocos minutos, un poquito menos de 15, 16, 17 minutos. Ok, vamos con los mecanismos políticos. Ello se refiere inicialmente a la división de poderes. ¿Recuerdan ustedes todo el conflicto que se armó en relación a lo del presupuesto del año pasado? ¿Qué fue lo que sucedió con el presupuesto del año pasado? Pues cada año están obligados a enviarse al Congreso, ser aprobado. Pues se veía ahí muchas malas intenciones. No comparto del todo el actuar en muchos aspectos del señor procurador de los derechos humanos. No comparto alguno de esos, pero tampoco comparto de que las represalias sean por su presupuesto, que de hecho ahorita tengo entendido que no le aprobaron los últimos 10 millones. Pues la institución tiene que subsistir a través de un presupuesto, ¿verdad? Y ya encontraron una forma de cómo afectarlo, pero ahí se pasan afectando a toda una institución y a los trabajadores de esa institución.
Entonces, estos mecanismos políticos se refiere, uno, a la división de poderes, que es posiblemente el más conocido. ¿Por qué? Porque en este caso, si bien es cierto, aprobaron, pero se interpusieron mecanismos para que este fuera dejado sin lugar. O sea, sí hubo una gran, pero aquí hubo una protección, por un lado, política, los mismos partidos que se pronunciaron en contra. Por otro lado, hubieron aspectos jurídicos por la interposición de amparos, hubieron sociales por la cantidad de marchas que derivaron más allá de únicamente el tema de los, más allá del tema de las protestas, pues hubieron quemas en el Congreso y personas que incluso perdieron los ojos durante las manifestaciones. Esto le derivó una interpelación, un mecanismo de control al actual ministro de Gobernación, porque se aduce que aplicó fuerza y en contra de la población. Muy complicado. Esta teoría está orientada a contener a los diversos poderes dentro de sus propias competencias y a limitar el ejercicio del poder. De eso se trata eso, que nadie tenga el poder absoluto. El poder absoluto corrompe, entonces no se puede y no se debe manejar de esta forma. Dentro de esto tenemos los controles políticos intraorgánicos y los interorgánicos. Veamos, siempre estamos dentro de los mecanismos de control políticos. Entonces, cuando hablamos de los intraorgánicos, son instrumentos jurídico-políticos que operan dentro del órgano del poder público para limitar y controlar el ejercicio y funcionamiento, ¿verdad? Son las famosas, por un ejemplo, auditorías dentro de las mismas instituciones, la misma institución en la que se está auditando de qué es lo que está pasando, pero está dentro de los diferentes órganos. Cada una de las instituciones, o la mayoría las tienen, y es bastante importante que se maneje de esto. Pero también tenemos los denominados controles interórganos u horizontales. Estamos hablando de la organización horizontal, que son denominados propiamente controles políticos interorgánicos, que son instrumentos políticos que desde el ámbito normativo constitucional se depositan en los organismos de esa tríada clásica de ejecutivo, legislativo y judicial, y en los órganos de control y defensa del orden constitucional, para controlarse y limitarse recíprocamente en el ejercicio de sus funciones. Es de esta forma como se maneja esto. Pues como les decía, son formas a veces como entre los órganos se evalúan, se analizan, se califican o, tal y como lo dice la palabra, se controlan. Vamos ahora con otro de los mecanismos económicos y hacendarios. Para esto vamos a tener por acá lo tenía. Bien, para tal efecto vamos a mencionar algo, el artículo 1 de la Ley de la Contraloría de Cuentas. Entonces veamos, el artículo 1 de la Ley de la Contraloría de Cuentas, que hace referencia a la naturaleza jurídica y el objetivo fundamental. Entonces lo vamos a leer, no es algo que no les entra esta ley en el examen, sino que necesito que lo entendamos. Como les digo aquí, la idea de la clase es entenderla. ¿A qué nos referimos? Tiene un control, en este caso, hacendario. ¿A qué nos podemos referir con eso? La Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada, de conformidad con la ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Es un ente técnico rector de fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo principal dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligenciamiento y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las instituciones del Estado. Ahí la dejamos. Ahí podemos ver
¿verdad? Que ahí nos estamos refiriendo con un sistema de protección que le delega a una institución, en este caso descentralizada, como lo es la Contraloría General de Cuentas, de qué es lo que se desea. Los entendemos como instrumentos protectores que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y la utilización dentro de los límites constitucionales. Pues es al Congreso de la República al que le corresponde decretar los impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, así como determinar la base de la recaudación. Entonces ahí nos podemos dar cuenta formas o ejemplos cómo se realizan este tipo de controles. Son bastante rigurosos, bastante se encajan dentro de lo que regula la ley, que de hecho así es el derecho administrativo, solo se puede hacer lo que está establecido en ley y no se puede salir de ello. Continuando con esto, tenemos que la Contraloría General de Cuentas lo conocemos como ente técnico rector de la fiscalización y control gubernamental, cuyo objetivo, que ya lo hemos dicho, fundamental es dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las organizaciones del control externo y financiero gubernamental, así como para la transparencia de la gestión y de las entidades del Estado. Es el artículo 1 de la Ley de la Contraloría General de Cuentas. Aquí estamos viendo son las formas como se manejan este tipo de controles o este tipo de sistemas sociales. Y por eso tenemos la foto de las manifestaciones de 2015. Después de esas las comparan incluso con las manifestaciones que dieron lugar a la revolución de 1944, en ese entonces, para quitar del gobierno a Federico Ponce Baides, que había sido dejado después de que declinó del poder Jorge Ubico, siempre en el 44. El régimen constitucional de los partidos es otro instrumento de carácter social y se orienta a la preservación del orden constitucional. Desde ya se están creando una gran cantidad de partidos. O sea, la siguiente contienda electoral va a tener partidos que han desaparecido, que están desapareciendo, y otros pues que van a entrar a la contienda nueva, otros denominados partidos satélites que solo entran a apoyar a partidos más fuertes, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión a los que se les da participación en el proceso de poder. Dentro de eso tenemos instituciones, ¿verdad? Instituciones que sí logran hacer eco, sí logran hacer peso dentro del desarrollo y sí logran algunos cometidos, y algunos pues son muy sesgados, por utilizar una palabra, muy cerrados en su actuar. Algunos eso de andar manchando monumentos en Guatemala, estar manchando pintas en el Palacio Nacional de la Cultura, en edificios públicos. Eso es de todos los guatemaltecos y eso, por eso le digo, eso es solo un estudiante de derecho y no tiene sí, para mí no tiene el derecho a estar analizando qué bueno que lo pinten y se preocupan más por la pinta que por los niños muriéndose de hambre. No se trata de eso, se trata de que es importante analizar que son bienes de todos y cómo lo podemos saber. Por eso llevamos un civil 1 donde entendíamos, ¿verdad? Entendíamos que son bienes del Estado, que son bienes de toda la población. Entonces, a esto se refiere los mecanismos sociales. Hemos de recordar, como les digo, inicialmente la revolución del 44, después de los acontecidos durante la revolución del 44, pues sabemos que tuvimos varios o diferentes presidentes, tuvimos inicio del conflicto armado y tuvimos a lo largo del conflicto armado, durante los 37 años, hubieron diversas manifestaciones que dieron lugar a, como se conoce en algunos casos, como represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y hasta que finalmente vamos quedando a lo que hoy en día está sucediendo, lo de 2015, que lo podemos ver en pantalla, y continuamos.
Otros instrumentos de carácter social se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y grupos de presión. Ahora vamos a ver cuáles son los estrictamente jurídicos. ¿Cuáles son aquellos elementos estrictamente jurídicos? Entonces, como consecuencia de la supremacía constitucional está su rigidez. ¿A qué se refiere con la rigidez del Estado? Y esto se refiere o hace acopio propiamente, ¿verdad?, a que hay partes de la Constitución que no se pueden modificar. Hay otras que sí, pero requieren un procedimiento, y otros que no requieren ni siquiera ese procedimiento específico. Pero son de bastante importancia, ya que un dificultado procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa. O sea, ¿de qué la está defendiendo? De que no sea que en un par de plumazos constitucionales pues cambien un espíritu bastante importante de darle cumplimiento a la Constitución. A su estabilidad para preservar el texto de circunstancias críticas y además incorporando al proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. Dentro de los estrictamente jurídicos, cuando nos referimos a esta, ¿verdad? Hacemos referencia a qué sucede en este caso, ¿verdad? Podemos analizar algo que está bastante en boga ahorita, es el tema del antejuicio. ¿Qué regula la ley de antejuicio en relación a lo que está pasando con el abogado Minor Moto? Les quiero pedir, y por eso digo, yo tomo mis anotaciones, quiero pedir que analicen, busquen información en relación al barco abortista, y también que busquen toda la información de lo suscitado con el juez Minor Moto. Desde las elecciones del CAN, cuando se suspendió la segunda vuelta, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta, cuando el Congreso fue legal o fue ilegal lo que hizo el Congreso, o estaba dentro de la ley. Lo que pasa es que les cae mal y por eso lo hicieron. Que a ellos no haya sido su conveniencia, pero los asuntos de que lo hicieron o no lo hicieron. Esos son los análisis que un estudiante de Derecho debe de hacer. O sea, eso es algo que sí se debe de realizar y no pensar, que todos son ladrones. No, tengo pruebas. Un abogado que se respeta si está diciendo, pero todo el mundo sabe que son ladrones. No es la forma como se manejan las situaciones. Hay cosas que nos constan y hay cosas que no nos constan. Lo que nos consta, pues es fácil probar. Y hay cosas que no nos constan y pues muchas veces es muy difícil de probar. Entonces tenemos ahí temas de la rigidez constitucional, ¿verdad? Como esos son mecanismos de control. Recordemos que estos son formas como se realiza el control para la protección de las constituciones. Necesito, por favor, que estudien o analicen sobre el caso Marbury versus Madison. Necesito que analicen el caso del juez Moto, todos los antecedentes y lo que ha sucedido recientemente. Pues por supuesto, si yo externo acá mi opinión personal, ustedes también lo pueden hacer, pero procuremos justificarlo, ¿verdad? Justifiquémoslo. Y qué mejor que dentro de este análisis, digamos, si procedía o no procedía, hagámoslo como un ejercicio académico. ¿Procedía o no procedía eso? ¿Se podía tomar posesión habiendo impugnaciones? ¿Sí o no? ¿Se podía? ¿Qué dicen ustedes? Y debemos de analizarlo desde ese punto de vista. Así de simple. Debemos de analizarlo y lo que está establecido en la ley es lo que se va a cumplir. Muy bien. Pues llegamos a la parte de las preguntas como sin nada, ¿verdad? Ya hora y media. De tal cuenta, mis estimados, que a forma de resumen de lo que vimos hoy, vimos ciertas generalidades del derecho procesal constitucional. Prometo que para las siguientes clases, pues, vamos a hacerlas un poquito más, al tratar casos, se van a dar cuenta de ese análisis, pues ustedes ustedes sí tienen derecho a hacer todos los chats que tengan, una vez no los distraigan, pero ¿qué dicen? ¿Será que es procedente o no es procedente? Dura las lex, la ley es dura, pero la ley, no importa si me cae bien, me cae mal el abogado Minor Moto, pero si la ley regulaba que tenía que, después de ser juramentado, podía ir a tomar, pero tenía impugnaciones. Ok, analicémoslo desde punto de vista. Y
O sea, las cosas por las que no querían que tomaran son situaciones que ya se habían dado desde que se inscribió, pero creo que no le veían, no le veían muchas posibilidades por la persona con la que estaba compitiendo. Es Estuardo Gálvez, ¿verdad? O sea, un dinosaurio de la política gremial, una persona sumamente influyente, ¿verdad? Dinosaurio de la política, lo digo no como un sentido peyorativo, sino que es una persona, ya tiene sus años dentro de la política gremial de San Carlos, pero es inconcebible que no pensaban que le fuera a ganar y le ganó. Que por él estaban dando regalitos, que lo de la avioneta, que en la avioneta llevaba a X personaje. Realmente esas situaciones que sean ciertas o sean falsas, pero recordemos de que eso es lo que estamos aprendiendo a manejarnos dentro, estamos aprendiendo a manejarnos dentro de un estado constitucional de derecho. Eso es eso es lo importante. Tenemos las preguntas sumamente sencillas, pero ojo, enfaticé en ciertas otras cosas que hacen de que nos manejemos dentro dentro de la clase, cosas que debemos de entender, caso Marbury versus Madison, y qué es la supremacía constitucional, qué es la justicia constitucional, qué fue lo que pasó. Vamos a analizar el caso del juez Maynor Moto, vamos a analizar para la siguiente día de clase. Investiguen ustedes por su lado lo del caso del barco abortista. Y nos resta más que, ya estando en tiempo, agradecer su atención. Les repito, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta. Tienen el correo. Después cierro esto y antes de empezar la otra clase, pues le empiezo a dar una chequeadita. Voy a hacer llegar las presentaciones, si las voy a hacer llegar. Y por favor, necesito que para la siguiente clase, Constitución, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y estar empapado de lo que pasa en el acontecer nacional en relación a los amparos o garantías constitucionales que se estén aplicando en los casos. Mis estimados, un gusto. Me imagino que tienen más clases. Disfrútenlas, por favor, disfrútenlas. Y para mí va a ser un gusto seguir compartiendo con ustedes las clases. Que estén muy bien. Les deseo muy buen día y muy bendecido día. Vamos a detener.